Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Insomnio Code y en esta ocasión vamos a hablar sobre los utility types o los tipos utilitarios en TypeScript. Estos tipos genéricos nos ayudan a crear nuevos tipos basados en otros tipos de una forma concisa y conveniente que en ciertos casos nos ayuda a lidiar con cierta redundancia de tipos o de interfaces en sí o incluso con la herencia de interfaces en ciertos casos. Yo aquí tengo un ejemplo el cual nos va a ayudar a comprender un poco mejor el uso de los utility types. No voy a hablar de todos los utility types porque son varios, simplemente hablaré de los que son más usados a la hora de desarrollar. Aquí voy a explicar un poco lo que es esta implementación, y es que tenemos una interfaz user el cual tiene 4 properties y una de ellas es opcional, que sería el last name. ¿Y por qué? Porque así es el requerimiento, supongamos, ¿no? Entonces, imagínense que esto sería como una especie de ORM o algo así, una colección de user donde podemos añadir, extraer y buscar usuarios, ¿no? Si lo abrimos, nos podemos dar cuenta que cada método tiene ciertos requerimientos. Hasta el momento, todos los métodos implementan este tipo o esta interfaz. Sin embargo, en el uso de esa implementación, algunas de ellas nos están marcando error porque no cumplen con ese requerimiento. En este caso find, le estamos pasando simplemente el name, porque aquí nosotros, o la idea es que busquemos, por ejemplo, por el nombre, ya sea por el last name o cualquier otra propiedad, ¿no? Realmente los campos tienen que ser opcionales. Sin embargo, eso está obligando a que el usuario implemente todos los campos que son requeridos. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar los utility types resolviendo los requerimientos de cada método. Ahora bien, el primer método no hay nada que hacer aquí realmente, porque nos está diciendo que agrega un usuario con el last name de forma opcional. Entonces, como ya sabemos, la interfaz tiene el método last name opcional, entonces aquí no hay nada más que hacer. En el segundo método, pues tenemos lo que es add with full info, que el requerimiento nos dice que el usuario tiene que agregarse con todas las properties. Esto involucra al last name, que sí o sí tiene que ser obligatorio en este caso, o al menos en este requerimiento. Si nos vamos a la implementación, aquí tenemos al uso de la implementación, perdón. Acá tenemos el last name, pero si se lo quitamos, no se queja. ¿Por qué? Porque evidentemente el last name es opcional. Entonces, ¿cómo podemos hacer que el last name sea opcional? Sea requerido sin crear otra copia de esta interfaz o hacer tantas cosas. Bueno, aquí nos puede ayudar un utility type que se llama require, que lo que hace es hacer requeridos prácticamente todos los campos de un cierto tipo. Lo que vamos a hacer de igual manera es crear alias para que sea un poco más legible y fácil de manipular y entender, pues digamos, los tipos, porque los tipos, como son genéricos, a veces puede ser un poco confuso o difícil de leer. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es crear un nuevo alias o un tipo, digamos, que se va a llamar, le voy a poner user require, que va a ser igual a el utility type require que recibe un tipo usuario. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que el usuario ahora va a ser requerido con todas sus propiedades requeridas. Si nos situamos aquí, nos podemos dar cuenta que el last name ahora en este tipo es obligatorio. Entonces, si nos vamos aquí al método y hacemos la implementación user require y bajamos en el uso de esto, si lo quitamos, el código se empieza a quejar porque ahora el last name sí es obligatorio. Regresamos y ahora el código funciona bien. Si se dan cuenta, en una sola línea no tuvimos que hacer la reimplementación ni nada por el estilo, simplemente usamos un utility type que hace eso por nosotros. Ahora bien,
este método ya resolvimos, digamos, el requerimiento. Si nos pasamos al otro, que sería el find, tiene un poco más de requerimientos y uno de ellos es que busca un usuario por cualquiera de sus propiedades. Esto quiere decir que yo podría buscar por el last name, por el name o por cualquier otra propiedad. Y otro requerimiento es que va a retornar lo que es el usuario sin la propiedad created@. Pero primero vamos a hacer o vamos a cubrir esta implementación. Hay una utility type que realmente hace lo contrario a require y es que pone todas las properties como opcionales. Entonces, este utility type nos conviene ahora porque en este momento nosotros debemos de decirle al usuario que cualquier propiedad pues, va a ser válida. No es necesario que ponga todas las propiedades. Aquí vamos a hacer algo similar a lo que hicimos con el primero y es que vamos a escribir type y le voy a poner user finder params, por ejemplo. Evidentemente aquí podríamos utilizar lo que son genéricos y todo, pero para no complicar el video no es el propósito de esto. Lo vamos a hacer así, ¿no? Entonces, el utility type para este tipo de casos es partial. Y lo que hace realmente es poner como opcional cualquier propiedad de el tipo que se le está pasando realmente aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es pasarlo aquí, pues definir las props como este tipo. Y ahora sí, aquí ya nos está pues quejando, digamos, el uso de la implementación. El otro requerimiento, como mencionamos, y es que esto tiene que retornar un usuario sin la propiedad created@, ¿no? Porque así es el requerimiento. Si en el find hacemos punto, nos podemos dar cuenta que se está devolviendo el created@. Y esto no debe ser así. No deberíamos de acceder a eso. Entonces, hay un utility type que se llama omit, que lo que hace, o como su nombre lo indica, omite ciertas properties de un tipo. Vamos a hacer la implementación acá y es que voy a poner user finder, por ejemplo, response, por poner un ejemplo, y vamos a usar el omit, que de igual manera recibe un usuario y como segundo parámetro le especificamos las keys que no queremos o que queremos omitir, mejor dicho. En este caso simplemente es created@. Si quisiéramos omitir otro, aquí tendríamos que usar unions, y es que nada más usamos el pipe y definimos la otra propiedad y así sucesivamente. Pero en este caso solamente necesitamos uno. Muy bien, lo que vamos a hacer es copiar aquí y pegar aquí, ¿no? Digamos la respuesta. Ahora si nos podemos dar cuenta, nos está diciendo que devuelve un usuario sin el created@, que hasta este momento está bien. El último requerimiento aquí es que debemos de retornar ese usuario en modo lectura. Y esto quiere decir que si alguien hace el find aquí, por ejemplo, y hace el name, aquí él fácilmente el objeto devuelto lo puede modificar. Sin embargo, no queremos eso, porque así está como el requerimiento. Se puede devolver el usuario, pero el que está utilizando el objeto no debería de modificarlo. Para eso tenemos otro utility type que se llama read only, que nos crea un nuevo tipo de solo lectura. Vamos a implementarlo. En este caso, como es parte del mismo, lo vamos a poner acá, ¿no? Read only, que de igual manera, como todos los utility types, es un genérico. Entonces, si ponemos el cursor aquí, nos podemos dar cuenta que ahora las propiedades de ese tipo no los puso como solo lectura. Ahora bien, si nos vamos a la implementación ahora, al uso de la implementación, nos podemos dar cuenta que aquí nos marca un error porque dice que no podemos asignar valores porque esa propiedad es modo lectura. Y
ya nos vamos con estos últimos dos, y es que el update como requerimiento nos dice que nosotros podríamos actualizar un usuario de forma parcial. Esto quiere decir que yo nada más quiero actualizar lo que es el nombre o el last name o el nombre y el last name, y así sucesivamente. Si se dan cuenta, es un caso similar a lo del Finder, y lo que vamos a hacer es aquí voy a copiar esto y en vez de Finder lo voy a poner Updated, ¿no? Quizá no sean los mejores nombres, pero bueno, Updated Params. Hasta aquí ya resolvimos esta parte. Vamos a crearlo aquí. Y el último requerimiento es que nos está diciendo que solamente podemos actualizar lo que es el nombre y el last name. Para este caso podríamos usar de igual manera el omit, pero aquí yo voy a utilizar otro utility type para mostrarles ese utility type que hace lo contrario a omit. En este caso se llama pick, y lo que hace es recibir un tipo y como segundo parámetro recibir cuáles son las properties que queremos obtener de dicho tipo. Vamos a hacer la implementación aquí, y es que vamos a utilizar pick, que recibe este user, y vamos a decir de esto vamos a agarrar lo que es el name y el last name. ¿Por qué? Porque así está en el requerimiento. Solamente se puede actualizar el nombre y el apellido. Lo tenemos aquí, ¿no? Entonces, pick recibe un user de este tipo, y lo que vamos a hacer es agarrar solamente esas dos propiedades de user. Y a su vez, lo que nos devuelve este pick va a ser parcial. Si nos vamos ahora a la implementación, nosotros podríamos remover el last name. No queremos actualizar el last name y esto funciona bien. Y si hacemos control space, solamente nos muestra el last name como propiedad faltante. Ahora bien, en el último caso, y este es un utility type que ayuda mucho y que personalmente he usado muchas veces, que resuelve este tipo de problemas. Por ejemplo, el requerimiento es crear un mapa donde agrupe ciertos usuarios, ya sea por nombre en este caso. Por ejemplo, si tenemos 5 usuarios que se llaman Juan, entonces deberíamos de crear una key Juan, y como el valor sería un arreglo donde van los usuarios que se llaman Juan, y así sucesivamente. Entonces nosotros bien podríamos hacer esto, y esto funciona pues bastante bien, pero como se pueden dar cuenta no es muy legible que digamos, ¿no? Si bien lo podíamos asignar a un alias tal cual aquí, se puede hacer, pero para eso existe un utility type que ya nos hace pues prácticamente todo esto. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Simplemente vamos a hacer type y le voy a poner en este caso user group le voy a poner. No se me ocurre otro mejor nombre. Que utilice el utility type record. Lo que hace record básicamente es esta estructura. Y como primer parámetro de record recibe el tipo de la key, que en este caso puede ser un string. Y como segundo parámetro recibe el valor de dicha key. En este caso es un arreglo de usuarios. Si nos situamos aquí, nos podemos dar cuenta que nos creó exactamente la misma estructura, donde la key es string y donde el valor es user. Entonces es un poco más elegante de ver de igual manera, ¿no? Entonces aquí hacemos el cambio y listo. Y pues básicamente esta es la forma en cómo nosotros podemos utilizar los utility types. Si se dan cuenta, podemos crear nuevos tipos en una sola línea, pues que es bastante conveniente. Pero y de igual manera lo que recomiendo es utilizar alias para estos ciertos utility types,
porque si no los utilizas y los ocupas directamente en ciertas implementaciones, cuando quieras definir alguna variable de ese mismo tipo vas a tener que básicamente escribir pues todo esto, que no es el caso, ¿no? Entonces mejor te creas un tipo, aquí un alias, que puedes repartir en varias partes en donde estás utilizando dicho tipo. De igual manera, como comentaba, aquí se podían usar genéricos en vez de utilizar directamente user, pero para no complicar el video lo hice de esta manera. Si te ha gustado el video, pues deja tu like. Si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte al canal y dejar algún comentario que tengas sobre el video. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bye.